Ejemplos culturales en España, que son la mayoría, y un ejemplo dentro de la literatura en Cuba o en Hispanoamérica. Francisco Rodríguez Adrados fue filólogo español, catedrático de filosofía griega y presidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de la Sociedad Española de Lingüística. En 1988 obtuvo el premio Menéndez Pidal de Investigación en Humanidades. Ingresó en la Real Academia Española en 1990 y la obra es El mundo de la lírica griega antigua de 1981. Un hombre que al final fue filólogo, pero que fue también filósofo y que estuvo en las diversas instituciones como presidente. Aparte también de obtener el premio Menéndez Pidal de Investigación en Humanidades, como también en su ingreso en la Real Academia Española en 1990. Y un hombre, bueno, pues que prácticamente se dedicó a los estudios clásicos, sobre todo de la lírica griega, como es una de sus obras. Antonio García Solalinde fue filólogo e historiador de literatura española, formado en la Universidad Central de Madrid y en el Centro de Estudios Históricos junto a Ramón Menéndez Pidal, porque fue uno de los colaboradores asiduos de este gran filólogo en distintos proyectos y en la revista de Filología Española. Continuó su carrera académica en Estados Unidos y fue el fundador del Seminary of Medieval Spanish Studies de la Universidad de Wisconsin en Madison, donde formó a dos brillantes colaboradores. Lloyd Kasten, que a la muerte de su maestro sería, o bueno, se convirtió en el nuevo director de esta institución, y Víctor Olescharger. Su obra científica versó sobre la literatura española medieval. Por ejemplo, su edición de Los Milagros de Berceo fue una verdadera vulgata durante años, aunque su foco de atención principal fue la figura y la obra de Alfonso X el Sabio, de quien editó las dos primeras partes de la General Historia. Con sus estudiantes y colaboradores acometió la confección de un ambicioso diccionario del español medieval, basado en el Corpus Alfonsí, que solo ha ido viendo la luz parcial o en papel o íntegro en forma electrónica en las dos últimas décadas del siglo XX. Antonio García Solalinde fue uno de los principales filólogos e historiadores de la literatura y además trabajó con uno de los grandes filólogos e historiadores como fue Ramón Menéndez Pidal, que fue, bueno, pues uno de los principales filólogos del siglo XIX y también Menéndez Pidal del siglo XX. Em, García Solalinde, bueno, pues continuó su carrera en Estados Unidos, ahí realizó estudios sobre el seminario medieval de España más o menos, es lo que hizo, y bueno, que es en realidad el seminario de la época o de la España medieval, que son los estudios que realizó el propio García Solalinde. Y luego, bueno, pues tuvo a dos discípulos, dos alumnos muy importantes, Lloyd Kasten, que se convirtió a la muerte de su maestro en el principal director de esta institución, y también a Víctor Oleg Langer. Y luego, bueno, pues se dedicó prácticamente al estudio de Alfonso X el Sabio, incluso de Gonzalo de Berceo, y bueno, con los con estudiantes, colaboradores, realizó un diccionario del español medieval que ha ido, bueno, pues, poco a poco viendo la luz, pero ya en las dos últimas décadas del siglo pasado. José María Chacón y Calvo fue escritor cubano, doctor en Derecho y en Filosofía y Letras. Trabajó en los archivos de Indias y de Simancas. Fue director de Cultura de la Secretaría de Educación entre 1974 y 1944. Y una de las obras es Estudios Heredianos de 1979. Un hombre, bueno, pues que prácticamente se doctoró en Derecho, en Filosofía y Letras, que trabajó en los archivos de Indias y también de Simancas, y que se convirtió o fue director de Cultura de la Secretaría de Educación durante una década. Juan Manuel Ortiz y Lara fue filósofo neotomista español. Estudió Derecho y Letras en la Universidad de Granada, donde ganó su primera cátedra. En 1876 ocupó la cátedra de Metafísica en la Universidad Central de Madrid, en donde se convirtió en una especie de adalid del neotomismo. Desde la revista que sucesivamente dirigió, entre ellas La Ciudad de Dios, La Ciencia Cristiana, El Universo, atacó el clausismo, el liberalismo y hasta el contraculturismo de Pilar Imón y Menéndez Pidal. Esta le pareció excesivamente blanda la postura del profesor y maestro suyo, Ceferino González. El neotomismo rígido que mantenía le llevó a afirmar que la filosofía era una ciencia y, por consiguiente, perfecta en su género. Desde esta perspectiva, no pudo extrañar que su mayor enemigo lo constituyeron los representantes del clausismo en su época, a quienes convirtió en objeto de ataque frontal continuo. Por otro lado, dominaba el alemán y era de los pocos que conocía a Krauss en sus textos originales. Y la obra es Curso abreviado de Metafísica y Filosofía Natural de 1891. Juan Manuel Ortiz Lara fue filósofo neotomista, que se convirtió en docente, donde ganó su primera cátedra en la Universidad de Granada y luego más tarde ganó la cátedra o ocupó la cátedra de Metafísica en la Universidad Central de Madrid, es decir, en la capital,
y a partir de ahí fue el principal adalid del neotomismo. Y además dirigió varias revistas, criticó incluso o atacó al krausismo, al liberalismo, al conservadurismo de Piedad y Mon y de Menéndez Pelayo. E incluso le pareció la postura de su maestro y profesor Teferino González muy blanda. De ahí que el neotomismo para el propio Ortiz y Lara fuese que, o afirmaba que la filosofía era una ciencia y por consiguiente perfecta en su género. Decir también que todo lo que hizo fue criticar y todo lo que era enemigo del neotomismo para Ortiz y Lara era el krausismo. Y que él conoció, bueno, sabía alemán y conoció los textos originales de Krauss. Pedro Aguado Blelle fue historiador español. Pasó parte de su juventud en Huesca entre 1902 y 1907, donde fue discípulo del catedrático Gabriel Llabrés Quintana, fundador por esos años de la Revista de Huesca, en la que publicó sus primeros estudios. Trabajó asimismo en el archivo de la catedral y transcribió los documentos sobre el santuario de Sala, base de su tesis doctoral titulada Santa María de las Salas en el siglo XIII. Y la obra es Manual de Historia de España de 1929 en 3 volúmenes, que realizó en colaboración con Cayetano Alcázar de Molina. Ambos dejaron huella en la historia y la filosofía de la época contemporánea española o de la cultura española. Pedro Pera Bosch Gimpera fue historiador y antropólogo español. Estudió en el Liceo Políglota, en el Instituto Balmes y en la Universidad de Barcelona, en la que más tarde fue catedrático de Prehistoria entre 1916 y 1969 y rector entre 1963 y 1969. Fue fundador y director del Servicio de Excavaciones y del Museo Arqueológico de Barcelona. Entre sus trabajos como arqueólogo en España se contaron las excavaciones del Bajo Aragón entre 1914 y 1919, su estudio de las pinturas rupestres de Valtorta, de diversos sepulcros megalíticos y necrópolis celtas y de las ruinas de Ampurias. Y una de las obras es El poblamiento antiguo y la formación de los pueblos de España de 1945. Pedro Pere Bosch Gimpera fue uno de los principales historiadores y sobre todo antropólogos, aparte de ser catedrático, como fue el de prehistoria, durante más de 20 años y rector también, y luego realizó pues cada servicio, fue director, fundador del Servicio de Excavaciones, también del Museo Arqueológico de Barcelona, realizó trabajos en torno al ámbito del estudio de la prehistoria y sobre todo las excavaciones del Bajo Aragón durante 5 años. Estudió también, como he dicho yo, pues, las pinturas prehistóricas, los sepulcros megalíticos, las necrópolis celtas y de las ruinas de Ampurias. Estudió eh, la prehistoria de prácticamente de España y también de la zona de lo que fue en su momento la zona de Aragón y Barcelona. Joan Coromines fue filólogo español, fue profesor universitario en Barcelona entre 1927 y 1969 y en la Universidad Argentina de Cuya tras la Guerra Civil Española y de Chicago desde 1946. En 1989 inició la publicación de Onomasticon Catalonie y recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas. Joan Coromines fue uno de los principales filólogos, aparte de también ser docente, porque estuvo en Barcelona y luego bueno, estuvo en América, primero en Argentina, tras la Guerra Civil Española, y desde 1946 se instaló en Chicago, en Estados Unidos. Joan Coromines. Antonio Domínguez Ortiz fue historiador español. Se especializó en temas de historia social de la Edad Moderna, de los siglos XVI al XVIII. En 1982 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y en 1986 el Premio Menéndez Pidal de Investigación Histórica. Y una de las obras es Andalucía, ayer y hoy, de 1996. Domínguez Ortiz se especializó en la historia social de la Edad Moderna y recibió pues, el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1982, 4 años más tarde el Premio Menéndez Pidal de Investigación Histórica y es, o ha sido mejor, uno de los principales historiadores de la época casi contemporánea y bueno, del siglo XX. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural latino, que la gran mayoría son ejemplos en España y solo un ejemplo en Hispanoamérica, darle a like, suscribiros, poner comentarios y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.